Todo empezó una noche saliendo del trabajo. Yo estaba listo para ir a casa después de un exhausto día laboral. Trabajaba como mesero en un restaurante muy reconocido en mi ciudad. Bueno, en realidad en todo Chile hay sucursales bajo el mismo nombre. No sé cómo sea el flujo de personas en los demás lugares, pero al menos en mi ciudad hay muchos clientes por atender. Nuestro horario era de 2 p.m. hasta las 10 p.m. También contábamos con música en vivo. Como se deben imaginar, nuestra hora de salida no era puntual. A veces podían ser las 10:30 p.m., otras las 11. Hubo un momento en que incluso llegamos a salir a la 1 a.m. Era un evento de políticos y habían reservado el lugar meses antes. Para un europeo se puede decir que tener un vehículo es algo común, pero para un latinoamericano significa deudas. Y yo en lo personal les tengo miedo. Vi a mis padres atravesar una fuerte crisis económica y quedé traumado de por vida. No quería saber nada que tuviera que ver con préstamos ni productos a cuotas. El único vehículo que me acompañaba de mi casa al trabajo era una vieja bicicleta que había comprado por Marketplace. El trabajo me quedaba unos 20 minutos en ella, así que era una buena opción. El problema fue que en una de esas noches el infierno llegó a mi vida. No sé cómo será la situación en sus países, pero al menos en mi ciudad cuando transitas las calles a altas horas de la noche, todo parece deshabitado. Todos duermen o están en sus asuntos. Y como era de costumbre para mí en los últimos 2 años, me dirigí a casa a las 11 p.m., por una calle donde lo único que se escuchaba era el sonido de la cadena de mi bicicleta. Ahora, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la sensación de que estamos siendo observados. Sin importar dónde estés, sientes una presencia extraña que poco a poco va dominando tus sentidos, hasta el punto en el que empiezas a mirar detrás de ti, solo para darte cuenta de que no hay nada. Luego te tranquilizas, pero después sientes que te miran de otra dirección y tienes que volver a mirar para convencerte de que no está sucediendo nada. Me había pasado en algunas ocasiones, en casa, de camino al trabajo y más común en las noches mientras pedaleaba por las calles vacías. Pero era mínimo, no era un sentimiento tan fuerte. Además, cuando vives en Latinoamérica, es muy probable que no sea solo una simple sensación. Creo que todos podemos sentirnos inseguros ante la idea, y más cuando vemos personas sospechosas en nuestro recorrido. Y bueno, esa noche no fue la excepción. En el momento en que empecé a sentir una leve incomodidad, pedaleé más rápido. Esto siempre ayudaba a aliviar la sensación, pero esta vez no fue así. Me giré hacia atrás para saber si alguien me seguía. Tenía que estar preparado para la situación que se me pudiera presentar. La calle que tenía más adelante era empinada. Si alguien me seguía, era mejor tomar otra dirección si no quería estar metido en una persecución en su vida. Como era de esperarse, no había nadie. Al darme cuenta de que era una simple sensación, mi cuerpo se relajó un poco. Pero al volver a mirar hacia el frente volvió. Pero esta vez no era solo un sentimiento de estar siendo observado. No. Pasos fuertes, muy reales, lo acompañaron. Empecé a ponerme frío. Ya no quería mirar. Pedaleé rápido de nuevo y me metí por el camino largo y no por la calle empinada. La otra calle era una bajada y ni siquiera tuve oportunidad de apretar el freno. Aquella cosa que me seguía ya no caminaba, ahora corría. Me estaba persiguiendo y no había duda de que me alcanzaría. Al terminar la bajada, doblé rápidamente a la izquierda. Aquí escuché como unas garras se deslizaban en el asfalto, tratando de posicionarse en mi dirección. En este lado había una leve subida, pero no tan drástica como la anterior. El problema vendría el momento de llegar a mi casa. Por el camino en el que iba había una ligera subida. No sabía si me daría tiempo. En
En el momento en el que pensaba cómo actuar, sentí un vacío. ¿Cómo me bajaría sin que aquella cosa acabara conmigo? Sin duda sería mi fin antes de poder abrir la puerta. Pero eso no era importante en ese momento. Aún me faltaba un buen tramo de recorrido y primero tenía que solucionar el problema en el que me encontraba. Esa cosa se acercaba cada vez más. Llegó un punto en el que mi avance se veía reducido por el cansancio de mis piernas. Aunque les pedía que siguieran luchando, no respondían. En ese momento no lo noté, pero ahora que lo pienso, esa cosa que me estaba persiguiendo no parecía querer alcanzarme. Quise girar mi cabeza para ver qué era lo que me seguía, pero en el momento en que lo hice casi me veo envuelto en un accidente. Tuve que frenar porque 7 furgonetas viejas y oxidadas pasaron a toda prisa por la intersección en la que yo iba. Iban a toda prisa, y si no me hubiese detenido a tiempo, seguro cada una de ellas hubiese pasado por encima de mí. Seguro eran unos hippies borrachos de alguna religión extraña. Puedo deducir esto porque cada furgoneta vieja tenía el mismo logo del cuervo blanco de ojos rojos. Estando en esa esquina, viendo a aquellos vehículos pasar a toda prisa y con la adrenalina al máximo, olvidé lo que había detrás de mí. Rápidamente me giré, pero no había nada. Ya no escuchaba ni siquiera los pasos. Supongo que al ver que ya no estaba solo en la calle, había decidido alejarse, ya que mi resto de viaje a casa fue tranquilo y no escuché nada más. Recuerdo que sentía tanto miedo que al bajarme de la bici pensé que lo volvería a escuchar, atacándome con una rapidez que no me daría tiempo de huir. Pero esto claramente no sucedió. Esa noche, si bien no pasó nada fuera de lo normal, sentía escalofríos. Todo mi cuerpo estaba frío. Lo que había sucedido no era fácil de procesar. No solo fue la extraña experiencia, sino el hecho de que también pude haber muerto. Como se me estaba complicando dormir, me tomé un té que me ayudó un poco. Tardó unos minutos en hacer efecto, pero al final el sueño llegó a mí. Aunque al despertar todo era normal, no dejaba de pensar en mi experiencia de la noche anterior. Tenía trabajo que hacer ese día, y como siempre, debía regresar a casa cuando las calles estuvieran vacías de nuevo. No quería ni averiguar si ocurriría lo mismo, pero ¿qué otra cosa podría hacer? Los recibos de mi casa no se iban a pagar solos. Era inevitable. Ese día recuerdo que estuve viendo algunos videos mientras desayunaba algo antes de ir al gimnasio. Después de una rutina intensa de 2 horas, llegué a casa exhausto. Cuando me dirigí al baño, por una fracción de segundo vi algo en mi habitación. La luz estaba apagada, así que en ese corto tiempo no pude distinguir qué era. En el momento en que me detuve para ver con más claridad, ya no estaba. Caminé lentamente hacia mi habitación y encendí la luz. Miré en cada rincón. Mi ansiedad no me permitía solo dirigirme a la ducha sin investigar. Pero no había nada. Lo de ayer debe estar afectándome más de lo que parece. Sin querer perder más tiempo, me fui a duchar. Y todo volvió a suceder de la misma manera que antes. Mi baño era oscuro. Siempre lo había sido. No importaba si era de día o de noche. No tenía ninguna entrada de luz. A menos de que encendiera la bombilla, el cuarto sería un abismo. Y antes de que pudiera encenderla, escuché una respiración en ese mar negro. Rápidamente accioné el interruptor y miré desesperadamente en dirección a la respiración. Nada. Por un momento pensé que me estaba volviendo loco, que tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Así que tratando de alejar todos estos pensamientos, me duché.
Fue algo realmente incómodo, ya que todo el tiempo pensaba que en algún momento alguien correría la cortina y se abalanzaría sobre mí. Tenía tanto miedo que me bañé súper rápido y claramente mal, con tal de salir lo más rápido de casa. A diferencia de la noche anterior, el camino al trabajo fue tranquilo. Había varios autos, motos y tiendas abiertas. Una vida normal. Al parecer estar rodeado de más personas ahuyentaba cualquier sensación o cosa que me estuviera persiguiendo. Ya había pasado una vez cuando aparecieron aquellas furgonetas. En mi trabajo le conté todo a un amigo argentino. Su nombre era Bruno, una persona excepcional. Había huido de Argentina en un desespero de crisis económica. Era como mi hermano. Era una persona que confiaba tanto en mí como yo en él. Alguien que nunca me juzgaría o me llamaría loco. Le conté todo lo sucedido sin dejar pasar por alto ningún detalle. Me dirigió una mirada de comprensión y me dijo que me acompañaría a casa esa noche para que estuviera más tranquilo. Esto me alivianó mucho el día. Estar rodeado de gente que te quiere no tiene precio. La paz que la gente puede generar en ti a veces no tiene sentido. A diferencia de mí, Bruno creía demasiado en cosas sobrenaturales. De hecho, era un amante del terror. Cuando no estaba viendo películas, estaba leyendo libros. Su pasión era impresionante, y no tuve que decir mucho sobre lo ocurrido. Entendió desde el primer momento que lo estaba pasando mal. Y así fue. Esa noche me acompañó y transcurrió sin incidentes. Demasiado tranquila, diría yo. Incluso decidió quedarse en casa para jugar videojuegos. Aparte de su amor por las películas y la lectura, los juegos de terror eran su otra pasión. Lamentablemente no tenía la posibilidad de comprarse una consola, así que solía quedarse en mi casa para jugar. Fue una noche sin incidentes y pude descansar con tranquilidad. Hasta llegué a pensar que era algo sin importancia, solo mi mente y mi estrés jugándome sucio. Después de ese día todo fue a mejor. No podía quitarme por completo la sensación, pero ya casi ni se notaba. Como por una semana completa lo había olvidado. Mis recorridos del trabajo a mi casa eran de nuevo lo que siempre habían sido. Al menos así fue hasta que una semana después todo cambió. Cuando pensé que mi vida había regresado a la normalidad, la sensación de sentirme observado volvió. A diferencia de la otra vez que escuchaba pasos, en esta ocasión solo oía como alguien respiraba. Esta vez estaba más decidido. Quería acabar con esto de raíz. Detuve la bicicleta y me giré. No había nadie. No sé lo que era, pero me estaban viendo la cara de tonto. Le grité a quien quiera que estuviera molestándome que se presentara ante mí. Le dije que esconderse era de cobardes. Aún así, no obtuve respuesta. Al llegar a casa llamé a Bruno y le expliqué la situación. Por desgracia, esa noche tenía un compromiso. No podía acompañarme. Era solo yo contra lo que fuera que estuviera acechándome. Traté de poner mis pensamientos en orden. Pensé que dormir sería la solución. Tal vez era solo agotamiento. Ser mesero y moverte de una mesa a otra, cargar con platos, jugos y licor, no es algo fácil. Así que me lavé los dientes y me fui a dormir. Al menos eso quería. Pero aquella noche fue un infierno. Escuchaba ruidos en la sala de estar. Escuchaba pasos, la misma respiración que había escuchado antes. A veces la escuchaba cerca, otras veces lejos. Pero hubo un momento en el que mi corazón parecía salirse de mi pecho. Estaba sudando debajo de mis sábanas. Sé que suena cobarde, pero mi valentía era insuficiente. Sentía que mi casa era enorme, más grande de lo que realmente era.
Sentía como si estuviera en un abismo, donde la oscuridad era infinita y yo solo estaba en la mitad, rodeado de la nada misma. Los pasos que sonaban lejanos ahora estaban rodeando mi cama. Bailaba, parecía divertirse con mi sufrimiento. Sentía que cada vez podía respirar menos. En un intento desesperado por ver, me giré hacia mi derecha para pulsar el interruptor que estaba cerca de mi cama. Estiré mi mano izquierda sobre mi cuerpo. La conmoción hacía que mi avance fuera lento y me costaba llegar. Por un momento, hasta pensé que había desaparecido el interruptor, porque por mucho que me esforzara, no lograba encontrarlo. Ni siquiera podía tocar la pared. Esto solo hacía que la desesperación fuera en aumento. ¿Siquiera estaba en mi habitación? En mi frustración, tratando de encontrar el interruptor, empecé a mover la mano en todas las direcciones que podía. Y para mi sorpresa sentí como alguien me detuvo. Una mano demasiado caliente me agarró de la muñeca. No podía soltarme. El apretón era implacable. Quería gritar, pero parecía que los gritos se quedaban en mi garganta. Mi muñeca me ardía como si estuviera expuesta a las brasas. En un momento, creo que en un impulso de supervivencia humano, mi cuerpo actuó. Me senté en la cama y con un pie empecé a patear a quien quiera que me estuviese agarrando. Con mi mano libre intenté golpearlo, pero no me soltaba. El dolor en mi mano era algo que nunca antes había sentido. Y por más que lo intentara, era imposible zafarme de su agarre. Intentando todo lo que podía, me puse en pie y traté de empujarlo con todo mi cuerpo, pero nada surtía efecto. Era como tratar de derribar un enorme árbol. Entre los golpes, pude encontrar mi voz y grité tan fuerte como pude, pero todo era inútil. Iba a perder mi mano, incluso mi propia vida. El dolor era tan intenso que notaba cómo poco a poco mi mente cedía, hasta que caí. De esa noche no recuerdo mucho más. Me desperté en un hospital. Me pusieron suero y me dijeron que solo me había desmayado. Claro, después de haber perdido sangre o una mano, es normal. Bueno, o eso pensaba. En el momento en que levanté el brazo y me miré la muñeca, me di cuenta de que estaba en perfecto estado. No había quemaduras ni heridas. Bruno entró y me saludó. Le pregunté sobre todo lo que había pasado, y solo me dijo que los vecinos habían escuchado mis gritos y llamaron a las autoridades. Ellos se encargaron del resto. Esto no podía ser posible. Alguien me había atacado esa noche. Estaba seguro de eso. Le expliqué a Bruno lo que había vivido, y por primera vez en muchos años, vi en él una cara un tanto extraña. No me creía. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Todo era extraño incluso para mí. Ni siquiera tenía pruebas de lo que había sucedido. Mi mano, de la que tanto hablaba, estaba completamente sana. Aunque Bruno no me creía, se ofreció a llevarme a casa en cuanto me dieran el alta. Estaba bien, así que ese mismo día me dejaron salir. Bruno me hizo algunas preguntas de si estaba consumiendo cosas extrañas. Esto me decepcionó un poco. Yo no era un loco. Toda mi experiencia había sido absolutamente real. Ver a mi amigo dudando rompió algo dentro de mí, pero no podía hacer nada para cambiar su pensamiento. Solo tenía que seguir con ello. Al llegar a casa y entrar en mi cuarto, descubrí que mi habitación estaba hecha un desastre. El vidrio de mi mesa de noche estaba hecho pedazos en el suelo. El interruptor de la luz estaba despegado. Al parecer,
Los policías habían hecho un gran desastre buscando pruebas. Bruno me dijo que esa noche se quedaría, así que nos preparamos para una tarde de videojuegos. Sin duda alguna, su presencia me hacía sentir un poco más seguro. Si mi teoría era cierta, sea lo que fuera esa cosa, si había más personas a mi alrededor, no me atacaría. Mientras Bruno prendía la consola, yo me dirigí a la cocina por unas botanas y un jugo de naranja. Tenía un bol pequeño dedicado para las frituras porque solo picábamos un poco aquí y allá. Nos distraíamos tanto que no comíamos nada. A diferencia del jugo, era una marca nueva y sumamente deliciosa. Servía para refrescarnos la garganta después de varios gritos. Había avisado en mi trabajo que por cuestiones de salud no podía ir. Mandé el comprobante y no tuve ningún problema, así que nos quedamos jugando hasta tarde. Ya cuando había caído la noche, Bruno propuso ver películas, pero yo estaba cansado. Había sido una noche difícil y necesitaba dormir. Le dije que se quedara él viendo la película si quería, y así fue. Y sucedió lo mismo que la vez anterior. Su presencia me daba más calma. Gracias a ello pude conciliar el sueño fácilmente. Apagué las luces de mi cuarto y me dormí casi que de inmediato. Recuerdo que ese día tuve una pesadilla y me desperté de un tirón. No recuerdo muy bien de qué se trataba, solo me desperté sudando. Me puse de pie para ir al baño y para beber un poco de jugo de naranja. En el momento en que salí a la sala de estar, todo estaba oscuro. Bruno había apagado la televisión y estaba durmiendo en el sofá. Sonreí y me dirigí al baño. En el momento en que me estaba lavando las manos, escuché un grito aterrador proveniente de la sala. Era Bruno. Corrí rápidamente y con la poca luz que reflejaba el baño, noté que mi amigo ya no estaba en el sofá. Ahora lo vi en la esquina de la habitación suspendido en el aire. Vi una extraña silueta que lo sostenía con una mano por su cabeza y con la otra le estaba cortando su vientre. Por un momento me quedé paralizado, pero en mi cabeza sabía que si quería salvar a Bruno, tenía que actuar rápido. Como pude, dirigí mi mirada a la cocina. Sabía que en el cajón de los utensilios estaba el cuchillo carnicero. Obligando a mis piernas a caminar, di pasos erróneos y tambaleantes hacia la cocina. Metí la mano y en cuanto sostuve el arma en mi agarre, me dirigí hacia la sala de estar. Al parecer, había tardado demasiado. Ya no estaban en la esquina. Los ruidos habían cesado y solo veía la silueta de aquella cosa en la oscuridad, observándome. No hacía otra cosa que mirarme. No lo dudé ni un segundo. Tenía que huir. Corrí hacia la puerta principal y en cuanto puse la mano en el pomo de la puerta, sentí como una mano me agarraba del hombro. Intenté zafarme, pero como lo mencioné antes, su agarre era implacable. Lo único que se me ocurrió fue tratar de darme la vuelta y apuñalar a esa cosa. Le gritaba que me soltara, que me dejara en paz. Y tras varios cortes lo hizo. Me soltó. Como pude me di la vuelta, tiré de la cerradura y salí. La luz de las farolas de la calle y las luces del auto de policía me lastimaron un poco los ojos. 2 agentes armados estaban dispuestos a entrar. Al parecer, los vecinos, al escuchar los gritos desgarradores de Bruno, decidieron llamar a la policía. Por un momento sentí un gran alivio, pero todo cambió cuando se tiraron encima de mí y me esposaron. Normal. Habían escuchado gritos procedentes de mi casa, y luego salgo yo, ensangrentado y con un cuchillo en mano. Era totalmente culpable a sus ojos de lo que hubiese ocurrido allí dentro.
Como era de esperarse, me encarcelaron. Los policías encontraron a Bruno brutalmente masacrado dentro. Tenía profundos cortes en casi todo el cuerpo. Por mucho que alegara de que no había sido yo, no me creían. Y no los culpo. Yo era el único con un cuchillo en mano esa noche. Pero no me rendí. Seguí alegando por mi inocencia todo el tiempo. Les decía que en mi celda todas las noches lo veía, al verdadero culpable, sonriéndome desde la oscuridad. Llegó un punto en el que en lugar de cárcel, me trajeron aquí, a un hospital psiquiátrico. Al comienzo fue difícil. Siempre me mantuve en mi postura y les comentaba lo que había ocurrido esa noche. Les decía que después de eso seguía viendo aquella horrible figura en los rincones más oscuros de mi cuarto. Como profesionales buscaban la mejor manera de ayudarme a sobrellevar las cosas, pero yo no necesitaba su ayuda. Yo no estaba loco. Conseguí que me dejaran tener una lámpara de noche, para pegarme a ella cada vez que las luces se apagaran. Porque esa cosa me molesta, se burla de mí. Incluso a veces le gusta respirar cerca de mi oído. Hoy fue diferente. Ha ido más lejos. Ha sacado el mismo cuchillo con el que acabó con Bruno. Se puede ver la sangre seca en él. Puedo escuchar leves risitas procedentes de ese rincón oscuro. Se ríe de mí. Siempre lo ha hecho y no sé qué hacer para que la situación cambie. Nadie cree en mí. No tengo apoyo y mi único amigo ahora está muerto. Al parecer, solo me queda seguir sufriendo en silencio. Recuerden que